¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a un video más para un canal random que subirá contenido variado, así que no esperen seriedad y tampoco compromiso. Antes de empezar, cabe recalcar que estamos usando la versión gratuita. Bueno, una vez aclarado ese punto, primero te voy a enseñar a personalizar el scoreboard. Te voy a enseñar ahorita cómo cambiar el nombre del servidor que sale ahí, ZXK Server. Te voy a enseñar ahorita cómo cambiarlo y la IP, que por cierto la puedes quitar, no hay problema. Nos vamos a ir al Visual Studio Code para los de PC. Pueden abrir directamente el archivo config o se van a su explorador y buscan la ruta de donde está alojado el addon, que en mi caso está en Behavior Packs. Acá lo tengo. Voy a scripts, luego voy al archivo de config. A ver, luego lo pongo más grande para que lo vean. Porque si las dos sí son ciegos. Van al archivo del addon, luego van al archivo de scripts, luego se van al archivo que dice, a la carpeta que dice config, luego acaban de encontrar el archivo que es la configuración. Tú le das clic, lo abres y ya está. Lo cual es este. Bueno, para cambiar el nombre, simplemente van a la opción de Server Data y ponen el nombre de su servidor. Yo en mi caso puse ZXK Server, pero tú puedes poner, ya que sé, eh, Latam, Latam Land. Puedes poner acá de IP, Latam Land. He visto un servidor así que se llamaba, pero ojalá no me vayan a funar. Y el puerto, pues no tiene ninguna función, así que no lo pongas. De hecho, lo puedes dejar en 000, no hay problema. Pero pues, yo lo he dejado así. Luego cierras esto y te vas a tu mundo y le haces reload. Y como ves, ya se cambió el nombre del scoreboard y la IP, que ahí se va animando. Ya, una cosa, si no te funciona el reload, te vas a la carpeta de tu mundo, que yo lo tengo acá, a la carpeta de Worlds, luego buscas tu mapa, lo puedes buscar según el orden, pones que se ordene según la fecha, y acá me sale el último mapa que he creado, es este de acá. Voy a la carpeta de recursos y borro todo, o sea, borro la carpeta del lado, ya, lo borras para que se sincronice directamente, y ya nada más. Entonces ya te vas acá y empiezas a modificar. Una vez que hayas modificado tu nombre de tu servidor, tu IP, lo que vamos a hacer es irnos a formatos y nos vamos a scoreboard, al diseño de scoreboard. Primero, no te fijes en lo de acá, fíjate primero en esto. Vamos en fila 1 y si te das cuenta, esto agrega un espacio. Si nos vamos al mundo, vemos que como que no está centrado del todo, como que le falta que se centre ese nombrecito. Le vamos a agregar uno más. A ver, ya lo alejamos mucho, lo volvemos. No, pues chinga, es que se queda ahí. Ya también puedes cambiar. ¿Quieres cambiar el nombre de la fila? Lo puedes modificar así. Y se cambia el nombre, el color digo. Pero yo lo he dejado en gris oscuro. En la fecha actual. Los CPS son los clics por segundo. No vayan a pensar que es otra cosa porque luego me funan. Y los TPS son como el medidor del lag del servidor. Así en simples palabras. Y no técnico. Es como medir el lag del propio servidor. Si los TPS bajan a menos de 15, es porque el servidor está lento. O hay una granja o están explotando TNT. Y se va a laguear el servidor mucho. Esos son los TPS. Los TPS, acá está configurado. Si te das cuenta, si agarras una fila y le colocas este prefijo, la fila será exclusiva para que solamente los administradores lo vean. Acá mismo lo dice, vas leyendo tú. Por ejemplo, si yo me quito el operador y me pongo miembro, ya no se me ve en el scoreboard la opción de TPS. ¿Por qué? Porque esta es una línea privada. Ahora, si me voy y me pongo el operador otra vez, ya me sale. Para el siguiente paso, vamos a borrar una fila. Digamos que no quieres que se vea lo del dinero, que sería acá, la fila número 11. No quieres que se vea el dinero, pues le pones las dos rayitas y le haces un reloj y ya no se ve el dinero. No quieres que se vean las keys, pones la fila 10, la borras, desaparece. No quieres que se vean las muertes y el resto, le haces un reloj y ya solamente queda user, rango y online. Pues se quedaría muy pequeño, así que no sé a quién le gustaría eso. Así que pues yo lo dejaría así. Como ven, acá tenemos a un jugador que se acaba de conectar y así se vería el nombre, sin rango. Y ya volvemos al scrollbar normal. Ahora, para modificar el formato de chat, que sería el emoji, el nombre y el texto, ahí en la misma opción de formatos, vamos a donde dice formatos de chat. No queremos que se vea el de dimensión, lo borramos. Hacemos un reloj y ya no se va a salir. Ya no sale dimensión. Sale el rango y el rango, en los emojis que tenga agregado,
el nombre y el mensaje. Pero para mi gusto, a mí me gusta que esté ahí la dimensión. Reload. Y si jala. Como ven ahí jala bien. Ahora, para el formato de nombre. Fácil, lo mismo. Primero muestra la vida y muestra un emoji y muestra el nombre y el rango del jugador. Ahí está, el número, los corazones y el nombre del jugador. Que por cierto, llamemos de S a Marlon. Si lo ponemos en Survival y agarramos una espada y le empezamos a golpear, el corazón se va a ir rompiendo de poquito a poquito. Si lo voy pegando, lo voy pegando, se va a ir rompiendo, se va a ir rompiendo, se va a ir rompiendo, hasta tal punto de llegar a estar bien quebrado. Y salió cero. ¿Dónde lo traigo? Va. Entonces, ¿no quieres que se te vea el emoji? Bórraslo de acá. Reload 20. ¿Quieres que se te vea con el emoji? Bacán. Reload. Nada más. Es cuestión de aprenderte los atajos. Son los... Estos códigos de acá son los atajos. Ya el diseño del nombre. El de vida custom se va a usar siempre y cuando acá en vida custom te lees el manual que te dejo escrito. En vida, tipo de vida, lo pones en número 4, se va a ver el tipo de vida custom. Como ves, ahí dice tiene 20. ¿Por qué? Sigue el formato de acá, el de tiene. Si yo lo cambio a rojo, sale ahí, se cambia. Pero para el gusto se queda así. Para evitar que salga ese 20 otra vez, solamente sería borrarlo de acá. Y ya solamente dice tiene 20. Pero no sé a quién le llegaría a gustar. Yo por lo personal lo dejo así por defecto en 0. Porque se ve más piola. Vamos a encontrar si quiere llamar. Bueno, luego, ya les expliqué cómo funcionan los formatos. Ahora les voy a explicar el tema un poco más del chat, ya que el chat por sí trae un cooldown. ¿Qué pasa con el cooldown? O sea, ¿qué es el cooldown? El cooldown es como un enfriamiento de chat, hace que el chat sea lento, que los jugadores no envíen mensajes muy rápido. Por ejemplo, envío 1, 2 y dice espera 3 segundos antes de enviar otro mensaje. Pasado los 3 segundos, puedo enviar otro mensaje. Pero si empiezo a hacer spam, no voy a poder. Como ves, tengo que esperar el tiempo. Otra cosa es el mensaje repetido. Si envío hola y pasado los 3 segundos envío otra vez hola, bloquea el mensaje y me dice que no puedes enviar el mensaje. A algunos les gusta y a algunos no. Para los que no les gusta, se van a donde dice anti-spam en chat y lo ponen en false. Si lo ponen en false, ya vas a poder enviar mensajes repetidos. Ahorita que se acabe el cooldown, ya ven, puedo enviar otra vez el mensaje. No quieres el cooldown, vas en tiempo pausado y lo pones en 0. Reload 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Y si sale. ¿Se escucha? ¿Se escucha, Marlon? ¿No me escuchan a mí? Claro, Simón, bien fuerte y claro. No, pensé que no se escuchaba. Ya, Se me dañó el micro hace rato. Qué daño. ándale, dale. Bueno, continuando con las funciones, hay una función que es el de o sea, permitir al addon de que sea compatible con otros addons de customización, ya que sean los addons de los típicos addons que tienen prefijos. Por ejemplo, acá tenemos la función que se denomina prefijos en chat. Tú puedes ir agregando tus prefijos, ya sea un puntito. Eso va a depender del addon que tengas instalado y ya solamente pueden hacer reload. Yo agregué el prefijo punto, así que si yo uso el punto al iniciar el texto y pongo mi comando, pues el chat rank se va a anular por defecto y va a devolver el evento. Así que supongamos que el otro addon que recibe el evento no va a tener problemas y va a ser compatible. Por eso están los prefijos. Pero si yo escribo normal, sigue funcionando el chat rank. Ahora, pasamos después de esto de haberles explicado. Ya no creo que haya otra cosa más. No, sí, hay una cosa más. Opciones de desarrollador pueden bajar y checarse todos los formatos que son compatibles en los formatos de nombre, los formatos de chat y el del scoreboard. Asimismo con del de vida custom. Pero tengan en cuenta algo.
Si se baja más abajo en opciones de formatos y optimización, van a encontrar que algunos atajos están desactivados. Por ejemplo, en el chat está desactivado el de mostrar emojis invertidos. Está en false. Aquí está su pequeña descripción. Asimismo está para los nombres, para la vida custom y para el scrollbar. Va, si nos vamos nosotros en donde dice animaciones, acá arriba, no, esto es de rangos, animaciones, y en IP, bajamos y vemos tipo de animación RGB5, nos damos cuenta que tenemos lo mismo que acá abajo. Acá podemos cambiar la gradiente, que sería, solamente tenemos 5, podemos poner a 5, le hacemos un reload y se cambia. Lo único que cambió ahí fue el color blanco. Puedes usar la número 1, que es un rojito con rosado, y en el nombre puedes poner, creo que era la 3, la que tenía mejor intensidad. Ajá, es un azulito. Tú lo puedes ir customizando. Eso va a tu gusto. El color de fondo. Si te das cuenta, las letras que no se tiñen son de un gris oscuro. Quieres que sean blancos, no hay problema. Pones el blanco y se pone de blanco el fondo. Pero yo lo dejé en gris. Creo que así queda mejor. Luego de explicado eso, ya pueden ir aventurándose en el archivo de configuración. Son un montón de cosas que sería muy extenso el video. Lo que sí les puedo checar ahorita sería los de rangos y colores. Acá encuentran los prefijos. Pueden cambiarlo a su gusto para adaptarlo a otros addons. Y tenemos los determinados, predeterminados, que sería como mostrar los rangos predeterminados. Que obviamente, si ven acá, dice deshabilitar rangos predeterminados. Lo he dejado en true. Si está en true, deshabilita y no les va a dar un rango. Por eso es que acá Marlon no tiene ni un rango. Solamente se le ve el nombre y la vida, porque tengo desactivado los rangos por defectos. Si lo pongo en false, cuando se vuelva a unir va a tener su rango, o sea, su rango predeterminado, que es el de acá. Pero los colores sí lo tengo activado. ¿Por qué no se le cargo los colores en el nombre? Porque tiene que volverse a conectar. Pero eso se ve más adelante, ya que ahorita vamos a agregar los colores. Tenemos acá los de dimensión, que ahora se usan los nuevos iconos, pero si quieres los clásicos puedes poner nuevos false, haciendo un reload, escribes en el chat y se muestra otro tipo de iconos de dimensión. Pero para ahorrarnos el espacio entre líneas, pues recomiendo que usen los nuevos, que ocupa menos espacio. Ahí tipo así. Ahí está como escribió Marlon. Ahora, ya terminando la configuración externa, vamos a pasar a la interna. Bueno, no es una configuración interna, sino es para agregar los colores y los rangos. Con el ítem de acá, que es un martillo que se ve como un libro, no sé por qué no cargó el comportamiento, lo encuentran en las opciones de espada, y ahorita está. Lo agarran y le pueden dar un vergazo, así. Ya solamente se le carga un menú del jugador, en donde te va a mostrar que no tiene rango, no tiene emojis, ni tiene color. Si queremos agregar un rango, le damos al botón de acá. Luego, seleccionamos qué tipo de rango. Si quieres agregar una imagen, o sea, obviamente un emoji, o quieres escribirlo. En mi caso le voy a agregar imagen y le voy a poner... ¿Cuál le pongo? Le voy a poner el de ninja y lo envío. Y ya se le agrega el rango ninja. Ahora, que quiero agregarle un emoji, también lo podemos hacer. Seleccionamos los emojis de acá. Pues son una vergüenza, pero no sé qué emoji le agregamos. A ver, uno que se lo conozca. Y un mensaje de razón. Este mensaje puede ser, o sea, es opcional. Si quieres no lo escribas, no hay problema. Lo envías y ya tendría ahí su emoji. A ver si nos escribe. Uy, sí le encanta. Bueno, luego tenemos la opción de colores. En el nombre hay un tipo especial que se llama gradiente. Es como un tipo de degradado o como se le diga a la cosa. No le sé. Para la versión premium hay una opción que dice RGB, que pues como somos de la TAM no la tenemos. En gradiente le damos, no tocamos lo de acá, tocamos en tipo de especial gradiente y en agregar. Le doy en enviar y acá tenemos 4 tipos, que sea centrado, que sea en los bordes, o que inicie del último. A mí la cual me gusta más es la de acá, así que esto lo vamos a agregar a chingazos. Y solamente tenemos 5 colores, 5 6 colores. Le voy a agregar la de acá. Y tenemos la misma opción que con la IP. ¿Qué color quieres que se muestre de fondo? Por defecto es gris oscuro. Les recomiendo que lo dejen así porque se ve piola. Y acá podemos establecer cuántos caracteres va a pintar cada color. Le ponemos 2 porque su nombre es grande. Así que se va a teñir 2 colores para allá, 2 colores para allá y otro así. Cada uno va dependiendo de su gusto.
que no quieres que se vea la gradiente, vas en nombres y en tipo de color seleccionas unos de acá y se agrega sólido. Si le agregas el rosado, ya no agregues acá en tipos especiales, solamente te vas en agregar y ya. Y todo va a ser de un color sólido, de un rosa. Ahora también puedes agregar colores en los mensajes. Nos vamos en donde dice nombre y vamos a poder cambiar su nombre. Como dice Marlon Pro, vamos a ponerle no Pro. Y lo podemos modificar el nombre. Y ahora ya es distinto el nombre. Ahora, el addon trae su opción para editar los jugadores que no están en línea. A ver si Marlon nos hace el favor de desconectarse. Desconéctate un ratito. Ya, perfecto. Ahora, el jugador ya se desconectó y solamente dándole clic a cualquier cosa, o sea, como si estuvieras abriendo un cofre, vas a ver un menú donde sale el nombre del jugador y sale que está desconectado. Le picas al botón de ahí y te vas a dar cuenta que tiene los rangos que agregamos, el emoji y como tal. Si le damos en rangos, podemos borrar su rango, volvemos a abrir y podemos borrar su emoji y podemos cambiarle el nombre. Vamos solamente a dejarle Marlon. Vamos a cambiarle el color. Vamos a agregar un tipo de color de gradiente. Y como lo tenía antes, pero esta vez de color celeste, que tenía de dos. Y ahora sí, conéctate, vato. Vamos a... Cuando se conecte, los cambios se realizan automáticamente. Ya solamente faltaría que se conecte. Y se guardarán otra vez los cambios. Bueno, como ven, no tiene el rango y el nombre lo cambiamos y ya se le actualizó. Y tipo colores gradientes, sin emoji y sin rango, literal. Y sigue ahí con lo que había modificado en antes. Aquí finaliza el video y pues espero haberlo explicado de la mejor manera, aunque no lo creo. Para los interesados en la versión premium, pueden escribirme al MD de Discord, que está aceptando las solicitudes, está acá abajo en la descripción, aunque no creo que mucha gente lo vea el video, pero de todas maneras se lo tengo que mandar a la gente que compre el premium. Y pues bueno, conmigo más hasta la próxima. Adiós. ¿Cómo me gustaría